Claqueta. Muy buenas, salvadores, bienvenidos a este vídeo de ciencias naturales en el que vamos a seguir hablando sobre los ecosistemas. ¿Qué papel jugamos los seres humanos en los ecosistemas? ¿Te gustaría saberlo? Pues ¡comenzamos! Muy buenas, salvadores, aquí Jonathan Cárdenas, tu maestro de jonathancárdenas.com. Hoy vamos a hablar sobre los ecosistemas. Seguimos hablando sobre los ecosistemas y la importancia o el papel que juega el ser humano en los ecosistemas. Como sabéis, en los ecosistemas se establecen una serie de relaciones. Normalmente estas relaciones son alimentarias y se establece una especie de ciclo de la energía, ¿vale? O ciclo del alimento. Tenemos los productores, que son aquellos que producen el alimento. También tenemos los consumidores, que normalmente son los animales que se alimentan de otros seres vivos, pueden ser de plantas o de otros animales. Y después tenemos los descomponedores, que son aquellos organismos, o en este caso microorganismos, que devuelven al medio la materia orgánica y transforma esa materia orgánica en sustancias simples. Pues hoy vamos a ver el papel que juega el ser humano en los ecosistemas. En este caso decimos que somos superconsumidores. No solo somos consumidores, sino que además nos atrevemos a decir que somos superconsumidores. ¿Por qué? Porque en primer lugar nos alimentamos de otros seres vivos. Pero no solo eso, sino que también nos valemos de los materiales que obtenemos de ese ecosistema, ¿vale? Nos valemos de los materiales. Pueden ser los materiales que encontramos en el medio físico, como las rocas, los minerales que encontramos en yacimientos, pero también puede ser materiales procedentes de otros seres vivos, la madera que producen los árboles, la lana que producen las ovejas. Por eso decimos que somos superconsumidores. Además, el ser humano produce unos cambios. Vamos con el primer cambio. Los seres humanos transformamos los espacios naturales. Por una parte, los seres humanos ocupamos los bosques, praderas y selvas. Lo que hacemos es que normalmente lo transformamos en campos de cultivo, es decir, talamos los árboles, transformamos esas praderas o selvas y los transformamos en campo de cultivo con una serie de vegetales, hortalizas o plantas que nos darán alimento, y se crean en este caso ecosistemas humanizados que también tienen su equilibrio, su cadena alimentaria, pero se llama humanizado porque lo hemos cambiado nosotros, hemos transformado ese ecosistema. La otra transformación de los espacios naturales es la invasión de las zonas marinas. Transformamos algunas zonas del mar, de océanos, y esa zona la acotamos para criar peces, por ejemplo, y creamos las piscifactorías. También eliminamos extensos territorios para crear ciudades, puertos, carreteras, zonas urbanas, zonas industriales. Pues todo eso es la transformación del medio que producimos los seres humanos. Además, producimos otros cambios, como cuáles: la desaparición de seres vivos. ¿Por qué? ¿Por qué desaparecen estos seres vivos? Este pobre conejito que está aquí muerto. Pues porque rompemos el equilibrio de los ecosistemas. ¿Cómo rompemos el equilibrio? Por ejemplo, pescando, talando, cazando. Cuando pescamos demasiado, cuando talamos algunos árboles para producir madera, o cazamos demasiado. Os contaré una anécdota. Mi padre trabajaba en barcos pesqueros, era cocinero, y a veces ciertos barcos que pescaban en algunas zonas de África se veían sometidos a unos parones. Esos parones eran para que el propio medio volviera a producir otra vez más seres vivos y no extenuáramos los recursos. Si pescábamos mucho durante mucho tiempo, puede ser que al final
acabemos con los peces que viven en ese lugar. Entonces, con esos parones lo que conseguíamos es que los peces se volvieran a reproducir y hubiera más peces y no acabar con ellos, con el equilibrio. Otra forma de romper el equilibrio es la introducción de nuevas especies. Por ejemplo, he puesto aquí el ejemplo de esto que parece aquí una langosta. Bueno, hace tiempo en un río español se introdujo un cangrejo rojo que, al ser superior, procedente de América, me parece que era, y al ser más fuerte que los otros cangrejos, acabó matando a todos los cangrejos y se hizo el dueño del río, rompiendo el equilibrio de ese ecosistema que antes estaba en equilibrio con los productores, consumidores y decomponedores. Pues eso puede pasar. Otro cambio que producimos en los ecosistemas es la contaminación. Contaminamos con la emisión de gases a la atmósfera, humos, también contaminamos con vertidos al agua o incluso al suelo. Acabamos dañando a los seres vivos. Bueno, pues como veis, el ser humano puede tener mucha influencia en los ecosistemas y tenemos que cuidarlo. Y como sabéis, yo os llamo salvadores y es porque creo que vosotros podéis influir en el entorno en el que os rodea. Y creo que podéis hacer una buena labor para concienciar a las personas de el poder que tenemos para cambiar los ecosistemas y de lo importante que es el equilibrio dentro de esos ecosistemas. Bueno, salvadores, muchísimas gracias por haber visto este vídeo. Espero que te haya resultado interesante este vídeo en el que hemos hablado sobre los humanos y los ecosistemas y el poder que tenemos los humanos sobre los ecosistemas. Muchas gracias por vuestros likes. Si tienes algún comentario o alguna duda, lo puedes dejar abajo, lo puedes escribir. Si te interesan este tipo de vídeos educativos, puedes darle a suscribirte y a la campanita para que te avisen cada vez que subo vídeos. Muchas gracias por haber visto este vídeo y me despido. Adiós. Aquí con los efectos especiales. Un aplauso, ¿no?